Mateo capítulo 5 y versículos del 1 al 12 dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Como la semana pasada les mencionaba, si nosotros hacemos una comparación entre los dichos de Jesús en Mateo capítulo 5 del 1 al 12 y el decálogo en Éxodo capítulo 20, vamos a encontrar un paralelismo increíble. El decálogo, por eso son 10 mandamientos. Y aquí en Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12, la conocida o famoso sermón del monte o las bienaventuranzas, Jesús usó la palabra bienaventurados 9 veces. 9 veces utilizó la palabra bienaventurado. Sencillamente la palabra bienaventurado quiere decir felices. Felices en el sentido de genuino, de un gozo interno. Y bueno, esto nos lleva a nosotros a que el reino de Dios o el reino que vino a predicar Cristo no es un reino literalmente físico, sino totalmente espiritual. El punto definitivo en el versículo 12 es que estas verdades que se mencionan en estos versículos deben dar como resultado el regocijarse y sentirse gozosos, pero bueno, no da la impresión de ser algo paradójico, ¿no? El relato de Mateo presenta pues un reino que no da la impresión de encajar realmente con lo que la mayoría de las personas hubiesen imaginado por adelantado. Como podemos ver nosotros, la felicidad tal y como la explica en estos versículos Jesús, no es exactamente lo que nosotros quisiéramos haber escuchado. Porque cuando nosotros hablamos de la felicidad hoy en día, lo podemos relacionar a eventos o factores externos. Me siento feliz mientras estoy con mis amigos, me siento feliz mientras estoy de fiesta, me siento feliz mientras estoy con la familia, y esa es la pregunta, ¿no? Y cuando estás solo, ¿cómo te sientes? No, pues me deprimo, entro en un ataque de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, en este capítulo 5, a lo que yo puedo ver y entender es que Dios quiere llevarnos del ámbito terrenal a un ámbito espiritual. ¿De qué depende la felicidad de los hombres o de las personas? ¿De qué depende la felicidad? De factores externos. La mayoría de las personas, su felicidad depende de las cosas externas. Y si no estuvieran esos factores en tu vida, ¿serías feliz?
sería feliz. Es que mis hijos me hacen feliz. Por mis hijos, yo doy todo porque son toda mi felicidad. Y el día que tus hijos se vayan, para mí, mis nietos son mi felicidad. Y el día que los nietos se vayan, para mí, mi cónyuge es la felicidad. Y el día que el cónyuge se vaya o que tú te vayas, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? A mí, porque muchas veces confundimos la felicidad con la dopamina, estar dopados al instante. Por ejemplo, aquellas personas que degustan la comida y disfrutan y dicen es que la comida es la felicidad, pero cuando terminan de comer, la dopamina se baja y queda el vacío una vez más. Y tienen que volver a disfrutar algo para que la dopamina se mantenga alta. Y muchas veces confunden la felicidad con la dopamina. La felicidad no es causado por factores externos, de acuerdo a lo que Jesús está mencionando aquí. Porque aquí la palabra bienaventurados, en otras palabras, quiere decir los dichosos, bienaventurados, dice, son, y da nueve factores. Felices, dichosos, gozosos, son aquellos que, y Jesús comienza a hablar de aquella felicidad que no está delimitada por las cosas externas. En el sermón, si tú te das cuenta, en el capítulo 5, verso 1, Jesús dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, viendo la multitud. Entonces, si nosotros analizamos la sección previa en el capítulo 4, en los últimos versículos, vamos a darnos cuenta que a Jesús no solamente le seguían 12 personas, a Jesús no solamente le seguían 12 discípulos, a Jesús le seguían multitudes, multitudes, porque dice la palabra claramente, si lo vamos a ver allí en Mateo capítulo 4, pero en el último versículo nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a darnos cuenta ahí? Bueno, nos vamos a dar cuenta que dice claramente en el versículo 23 y 24, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió ahí, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le seguía mucha gente, no solamente de Siria, sino dice de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea que multitudes seguían a Jesús. Algunas personas dicen que a Jesús normalmente, me gusta la palabra que utilizan porque es normalmente a Jesús lo seguían entre 3,000 a 6,000 personas. Ya quisiéramos nosotros que así nos siguieran normalmente la gente, pero apenas logramos captar la atención de unos cuantos que están interesados en el aprendizaje de la palabra, ¿no? Pero dice que él recorrió enseñando, entonces las costumbres de las sinagogas en ese tiempo dieron a Jesús muchas oportunidades de enseñar, porque seguido le daban a un visitante, especialmente a uno que era distinguido, una oportunidad de hablar en esas pequeñas reuniones. Pero me encanta porque dice enseñando, predicando el evangelio del reino. Entonces, hay una gran diferencia entre enseñar y predicar. Y esto es muy importante que lo mantengamos, porque es de énfasis y no de contenido. Una predicación, ojo, una predicación es la proclamación intrínsecamente de certezas o de verdades, y enseñar es la explicación del significado de las palabras. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita.
no es una predicación, es una enseñanza porque voy explicando palabra por palabra. Cuando damos una predicación ante un auditorio, nosotros no nos damos el tiempo para explicar, sino exponemos, ¿sí? Exponemos de manera general el contenido de la palabra. Por eso a mí me gusta más enseñar que predicar. Pero me gusta lo demás porque Jesús me unía, no voy a poner la palabra mezclar, unía Jesús la proclamación, la enseñanza y la sanidad. Y la sanidad, porque Mateo dice, él sanó toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces, la habilidad de Jesús de sanar a aquellos con enfermedades diferentes demuestra que tiene un poder sobre el daño ocasionado por la caída del hombre. Entonces, él tenía autoridad. Jesús sigue teniendo autoridad aún sobre los demonios o las personas endemoniadas y demuestra que tiene poder auténtico sobre toda la creación. Pero me llama mucho la atención porque dice, y le seguía mucha gente, mucha gente. Y Jesús tenía un propósito para permitir tantos milagros dramáticos, porque son milagros dramáticos. Imagínate, qué dice el versículo? Y sanaba, ojo, escucha bien, y dice, y sanaba diversas enfermedades y tormentos. Hay personas que no pueden dormir, o sea, están atormentadas. Hay algo que los está atormentando, un pensamiento, el pasado, algo que les está atormentando y no pueden dormir. A esos atormentados se refiere. Y luego los endemoniados son personas que están poseídos por un espíritu malo, un espíritu maligno. Y luego dice lunáticos, o sea que gente que estaba fuera de sí, estaba loca, ¿sí? Se daba mucho por los mismos efectos de demonios. Habían personas lunáticas, que la misma palabra lo dice, luna, lunático, que cada luna se poseían y eran personas que, entre comillas, normales, pero cada fase de la luna ellos se ponían mal, lunáticos y luego paralíticos. Esto que está mencionando Mateo son precisamente lo que estamos viendo que son sanidades extravagantes, sanidades, pues, que van fuera de la habilidad de lo natural y que solamente alguien que tiene la habilidad, así como Jesús, de sanar a aquellos con enfermedades diferentes, demuestra que tiene el poder auténtico sobre el daño ocasionado por el pecado, por los demonios. Jesús tiene la autoridad. Y bueno, vemos que él sanó, dice, le seguía mucha gente. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a seguir? Van a seguir a Jesús si él era el único que tenía ese poder en ese momento en la tierra para hacer todo lo que la sociedad de su tiempo necesitaba, porque se acuerdan de la mujer que tenía este flujo de sangre, la historia de la mujer de flujo de sangre. ¿Qué dice ella? ¿Qué dice? He visitado, he visitado y he gastado todo lo que tenía a muchos médicos. En el tiempo de Jesús ya existían médicos, pero también existían alquimistas, herbolarios, existían gente que manejaba la magia, el ocultismo. Esta mujer visitó todo hasta que conoció la fama de Jesús, pero Jesús no oró por ella, sino que dice, solamente fue necesario tocar el borde de su manto para que esa mujer fuera sana. Entonces, imagínate, ¿no? Esa calidad y esa cantidad de sanidades que Jesús realizó, la gente lo seguía. Le siguió mucha gente, de todos lados le siguió mucha gente, con cada asignación para la exageración, vamos a ponerlo así, de una cuenta popular, y esto habla de una impresión extraordinaria. O sea que Jesús usó todos esos milagros para captar la atención de la gente y él darse a conocer. La fama de Cristo, sin duda, entonces se expandió muy lejos,
por los bienes que hacía y los milagros que obró. Todos aquí, de nuevo, pueden significar no más que muchos hombres que estaban indispuestos y enfermos, afectaba en cuanto a su salud corporal. Jesús los sanaba. Jesús sanó a todos. Por eso dice en Mateo capítulo 5, inicia en ese versículo, ¿no? Inicia ahí, en ese versículo, viendo la multitud. ¿Cuánta gente? Viendo la multitud. Entonces vemos que la multitud es lo que acabamos de mencionar. ¿Y qué hizo Jesús cuando vio la multitud? Subió al monte. Entonces eso, subió al monte al ver a la multitud, es porque Jesús vio la necesidad, no solamente física, sino espiritual de todas esas personas. Y dice, es verdad aquí en este caso que Jesús enseñaba a sus discípulos, pero en este momento, él incluye a toda la gente que se menciona desde el capítulo 4, versículo 25. Entonces, vemos que al final del Sermón del Monte, la gente en general escuchó su mensaje y fueron asombradas. Eso lo vamos a ver hasta Mateo capítulo 7, versículo 28. Pero ahí en Mateo 7, 28, ahí está. Y cuando terminó Jesús estas palabras, o sea, todo su sermón del monte, la gente se admiraba de la doctrina. Entonces, Lucas, que también registra un evento similar en su capítulo 6, bueno, dice que este material de las bienaventuranzas lo presenta de una manera diferente. Ojo, cuando tú leas Mateo capítulo 5, que te invito a que lo leas en casa entre semana y también lee Lucas capítulo 6 entre semana, te vas a dar cuenta que Lucas dice que fue hablado a su discípulo y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Entonces, Lucas da testimonio de que no solamente a sus discípulos, a 12 personas, les dio la enseñanza, sino que aprovechó su fama y aprovechó que la gente llegó y él habló este sermón. Porque en Lucas capítulo 6, verso 20, sigue diciendo, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados, vosotros los pobres, porque vosotros es el reino de Dios. Observa bien, la palabra en Lucas capítulo 6, verso 20, bienaventurados los pobres. El sentido de esto es prácticamente igual que en Mateo, que este sermón entonces fue hablado a los discípulos de Jesús, pero los discípulos en un sentido amplio de aquellos que lo habían seguido y escuchado, no en el sentido estrecho de solamente entonces esos 12 discípulos. Pero si te das cuenta, Lucas dice, bienaventurados vosotros los pobres. Y Mateo añade, dice, bienaventurados los pobres en. A Lucas no le hace falta esa frase, él generaliza, bienaventurados los pobres. Entonces Jesús no tenía un espíritu monástico, de monasterio, ¿no? Y él no tenía dos doctrinas, uno de los muchos y otro para unos pocos, como algunas personas consideran. No, porque hubo líderes, por ejemplo, como Buda, que él sí, él enseñaba a sus discípulos sus enseñanzas más esenciales, pero a las multitudes les enseñaba de manera diferente. Entonces, aquí viendo Jesús esa necesidad que la gente traía, no solamente física, sino también espiritual y emocional, Jesús utiliza este momento para enseñarles. Pero ¿qué hizo Jesús? Y sentándose. ¿Por qué sentándose? Hoy en día todos los predicadores, todos los pastores, incluso sacerdotes,
ellos no se sientan para enseñar, sino que ellos se paran para hablar. O sea, el estilo ateniense, los atenienses o los griegos, cuando un filósofo iba a hablar, se ponían de pie y hablaban. Pero Jesús no utilizó ese método. Jesús dice, y sentándose. Esta era la postura común para enseñar en la cultura judía. Era acostumbrado a que el maestro se sentara y los discípulos estuvieran de pie. Al revés, totalmente, ¿no? Entonces, el sentarse era una postura aceptada por los maestros de las sinagogas o en las escuelas. Tú lo puedes ver ahí en los evangelios, Lucas 4:20, Mateo 13:2, Mateo 23:2, Mateo 24:3. Ahí lo puedes ver entonces. Y vemos que el registro que presenta Mateo, Jesús habla y enseña. Es Dios a través de él hablando, pero no a través de una personalidad humana inspirada como Jeremías, como los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, la verdad de Dios habló a través de la persona exacta de su Hijo, Jesucristo. Por eso dicen los evangelios, por ejemplo, Juan capítulo 1 dice, y aquel verbo, la palabra verbo que es logos es palabra. Entonces la palabra habló a través del Hijo de Dios, ya no a través de los profetas del Antiguo Testamento, sino a través de aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él estuvo con nosotros y habló a través, Dios el Padre habló a través de su Hijo. Entonces vinieron a Él sus discípulos. Vinieron a él sus discípulos, y esto de nuevo, ¿no? Probablemente tenía en mente un grupo más grande que los 12, los cuales hasta este punto no ha sido introducido en este evangelio, ¿no? ¿Qué hace? Él asciende por la colina para escapar de las multitudes que hay aquí abajo, y los discípulos, ahora considerados como un grupo especial, se juntaron alrededor. Pero en este caso, él no excluye a la multitud. Están sus discípulos aquí arriba con él, pero él predica a los que están allá afuera, a los que están allá abajo. Y Jesús comenzó a enseñar diciendo, abriendo su boca diciendo, y esto es interesante, abriendo su boca. ¿Qué iba a salir de la boca de Jesús? ¿Qué iba a salir? ¿Qué iba a salir? ¿Qué iba a decir el maestro? Porque la gente estaba a la expectativa de qué va a decir, abriendo su boca, ¿qué va a decir? Aquellas palabras que salieron de aquella boca en el Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante, aquella boca que se abrió y pronunció, sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas y haya una expansión entre el cielo y la tierra. Y a la tierra, a lo seco le llamó tierra, y al montón de agua le llamó mares, océanos, ríos, lagos. Todo eso lo hizo cuando Dios abrió su boca. Ahora vemos nosotros que el Hijo abrió su boca y la gente estaba a la expectativa de lo que él iba a decir. Jesús usaba su voz de una manera fuerte para alcanzar a esta multitud. Habló con energía, proyectando sus pensamientos con mucha seriedad. No es algo superfluo decir que abrió su boca y les enseñó, ya que les enseñaba seguido cuando su boca estaba cerrada. Jesús no necesitaba abrir su boca tanto para hablar. Recuerda cuando lo arrestaron, ¿no? Voy a adelantarme a una historia. Cuando arrestaron a Jesús, y antes del arresto de Jesús, Jesús le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces.
Y Pedro le dijo, no, 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 aunque todos estos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y Jesús le dice, mira, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, tú ya me habrás negado. Chan. Antes de que el gallo cante, tú ya me habrías negado 3 veces. Y así sucedió. Así sucedió. Pedro negó a Jesús. La última vez o la tercera vez que Pedro negó a Jesús, Jesús iba pasando. Imagínate la escena. Jesús iba pasando cuando Pedro lo niega y Jesús voltea a verlo y las miradas de Pedro y de Jesús se cruzan, que no tuvo necesidad Jesús de decirle algo a Pedro, como hoy en día nosotros, ¿va? Pero te lo dije, Pedro, ya ves, pero no prestas atención. No, Jesús no dijo nada, nada más lo quedó mirando. ¿Qué transmitió Jesús con esa mirada? Que Pedro comenzó a llorar y se arrepintió. Jesús no tenía necesidad tanto de abrir la boca, solo con la mirada y su mensaje corporal decía todo. Él comenzó a hablarles con libertad a todos aquí, para que la multitud pudiera escuchar. Jesucristo habló como hombre, con seriedad. Él anunciaba claramente y hablaba con voz alta. Él alzaba su voz como trompeta y publicaba la salvación a lo largo y ancho de todo este territorio. Pero bueno, les enseñaba diciendo, dice, les enseñaba diciendo, lo que escuchaban, los que escuchaban era un mensaje que por mucho tiempo había sido reconocido como la suma de la enseñanza étnica de Jesús o cualquiera. El Sermón del Monte. Jesús nos dice en el Sermón del Monte cómo vivir, cómo vivir. Aquí Él da los principios más importantes de su ministerio y de cómo nosotros podemos ser felices realmente. Dice que los dichosos o bienaventurados, la primera, son los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los misericordiosos, los puros de corazón, los pacificadores, los perseguidos, los ultrajados. Pero, ¿qué dirías tú al escuchar a Jesús decir todo esto? Felices aquellos que son ultrajados. Deben de ser felices aquellos que son perseguidos. ¿Qué hubiese pasado por tu cabeza si la condición social, económica y política que el pueblo estaba viviendo y lo que Jesús estaba enseñando era totalmente fuera de sí? Estaba revolucionando el pensamiento de ellos. Un momento, ¿no? Un momento. Tal vez hubiese dicho, maestro, un momento, espérate. No estoy seguro de desear esta clase de felicidad. A mí me suena a desdicha, no a felicidad, lo que Jesús está diciendo. ¿Qué hubiese pasado tú? Pero sin embargo, no hay vuelta, no hay vuelta de hoja. La desgracia, escucha bien lo que voy a mencionar, la desgracia es la clave de la felicidad. Y tal vez tú digas, ¿cómo? Te recomiendo un pequeño libro que se llama El hombre en busca de sentido. El hombre en busca de sentido. Ahí en ese libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, no es cristiano, es un psicólogo, incluso él fue el que inicia la famosa terapia conocido como logoterapia. Te lo recomiendo, léelo, porque él vivió muy de cerca el holocausto nazi. Él sobrevivió al holocausto nazi y descubrió
que la verdadera felicidad no estaba en las circunstancias que estaba viviendo en ese momento, sino que la verdadera felicidad está dentro de uno mismo. Pero hay que explorarlo, hay que buscarlo. Es un tesoro que muy pocos se atreven a buscarlo. Ahora bien, la clave entonces de la felicidad puede estar en la desgracia o en la desdicha que muchas veces nosotros presentamos y que muchas veces nosotros no lo entendemos. No lo entendemos, ¿sí? La mayoría de las personas pensarán que todo esto es absurdo, absurdo. Un escritor dijo que eso es como si Jesús se hubiese metido en un escaparate de la vida y hubiese cambiado todos los precios. Todo lo cambió Jesús. Por eso a Jesús le llaman la contracultura. Porque mira, Jesús enseñó que para que el hombre alcance la grandeza, en vez de ir hacia arriba, el hombre debe de ir hacia abajo. Tal vez tú digas, ¿cómo, pastor? ¿Cómo? Sí, claro, claro. Y se me viene a la memoria, por ejemplo, los racimos de las uvas, las vid. Las vid, entre más uva tenga, más pegada al suelo están. Por eso le ponen travesaños, palos, para que sostengan. Pero si la uva no le pones eso, baja. Eso significa que la verdadera grandeza no está en el orgullo, la soberbia, la altivez, en los títulos, sino en la humildad, en la mansedumbre, en la paz interna. Por eso Jesús enseñó, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. La verdadera grandeza es morir a nosotros mismos, morir a nuestras pasiones, morir a lo que nosotros queremos y dejar que fluya un verdadero fruto en nosotros. El mundo dice feliz el que es emprendedor, aquel que empuja a todos a los demás y lo quita de su camino. Porque el mundo así dice, no, para que tú seas, aquí en el mundo, la frase, no la frase, aquí en el mundo, el que no tranza no avanza, el que no empuja no gana. Y Jesús está diciendo todo lo contrario. Pero en el mensaje de la bienaventuranza, esto no es así. Esto no es así. El mensaje de Cristo como rey no encaja realmente con la filosofía de este mundo. No encaja con el pensamiento de este mundo. Cualquier buen predicador puede ver que Jesús manifestó un objetivo. Desde el principio, él marca un objetivo interesante. Y aquí es donde él dice la palabra. La palabra dice, bienaventurados, bienaventurados. Y es la bienaventuranza, el carácter. Date cuenta, la bienaventuranza no es un estado de ánimo, no es un sentimiento. A ver, quiero que quede claro. La bienaventuranza no es un estado de ánimo, no es un sentimiento. Es cuando el carácter ha sido forjado para que cuando vengan las situaciones no te debilite ni bajes la guardia. Una persona que ha alcanzado el nivel de bienaventuranza es porque ha logrado templar su carácter para que las cosas externas no lo debiliten. Bienaventuranza, la cual significa, ¿qué significa? Las bendiciones. Pero también puede ser entendido como dándole a los creyentes sus actitudes, sus actitudes. Bienaventurada, porque a pesar de lo que tú estás viviendo, no te tumba la situación. Y puedes sonreírle a la vida, y puedes reír, disfrutar de la vida. No andas con la cara de limón todo el tiempo.
No andas todo agrio, rudo. No, no, te levantas con una sonrisa a pesar de tu estado físico, a pesar de tu estado familiar, a pesar de todo lo que estemos viviendo. Sí, el bienaventurado es aquel que ha forjado su carácter y cambia a una actitud positiva. Mira qué tremendo, qué maravilloso. Por eso la fundación, ¿no? Los pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado, Jesús prometía bendiciones a sus discípulos, prometiendo que los pobres en espíritu son bienaventurados. Y la idea detrás de la palabra griega, esta palabra bienaventurados es feliz, ¿no? Pero en el verdadero sentido de la palabra, no en la dopamina que el mundo te ofrece, no en la dopamina, no en eso, sino que en la verdadera felicidad. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz tener a un amigo, tener una amiga, me hace feliz. Pero ¿cómo te puedes ser feliz si no los ves? Tengo un amigo, no lo veo, pero sé que me hace feliz, aunque yo no lo tenga cerca, porque no necesito ser feliz para ser feliz y saber que tengo un amigo y tenerlo cerca. No, sé feliz porque sé que esa persona está ahí en el momento que yo la necesite. Soy feliz porque sé que Dios está aquí, pero estás loco. ¿Cómo vas a ser feliz si ni lo ves ni lo sientes? Claro, pero soy bienaventurado porque tengo un carácter, mi actitud es de fe, no ando por vista, sino ando por la fe y soy feliz porque sé que Dios está a mi lado. Ser feliz. Por eso la palabra, ¿no? La palabra bienaventurados es una palabra griega que significa Macarius. Macarius. Entonces, esta palabra, Macarius, describe el gozo, el cual tiene un secreto dentro de sí mismo. Ese gozo es sereno, intocable y autónomo. Ese gozo que es completamente independiente de la felicidad que me puede producir lo externo a todos los cambios o a los cambios que puede experimentar en la vida. Pero dice más abajo, ¿no? Los pobres en espíritu. Reconocer, ser pobres en espíritu, y esta es una confesión de hombres que por naturaleza es insignificante o persona sin ningún valor, porque eso sería la palabra que está diciendo, bienaventurados los pobres, pero date cuenta, no solamente queda con la palabra pobres, sino que dice bienaventurados los pobres en espíritu, la decadencia espiritual. ¿Con qué satisfaces? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Para que tú seas feliz anímicamente o almáticamente, para que tú seas feliz, necesitas tener algo externo. ¿Qué te hace feliz? Los tacos. Ah, bueno, hay que comer tacos para ser feliz. ¿Qué te hace feliz? Las hamburguesas. Hay que tomar hamburguesas para ser feliz. ¿Qué te hace feliz? Una bebida, mira, una bebida con harto hielo y hay que tomarlo para ser feliz. Ahora bien, el gozo no depende de eso. El Macarius no depende de eso. ¿Tengo para comer? Bienaventurado soy. No tengo para comer, bienaventurado soy. Tengo para los tacos, feliz, bienaventurado, vamos a los tacos. No tengo, feliz, bienaventurado, no tengo. Porque la palabra Macarius no depende de lo externo. Y dice, pobres en espíritu, habla de una decadencia espiritual. ¿Cómo alimentas tu alma? A través del contacto físico, a través de aquellas cosas que te den felicidad, lo que tú puedes ver, me atrae, digamos, soy feliz cuando veo algo, ¿cómo puedo decir? Contemplo su hermosura y soy feliz, me provoca una felicidad. Pero si no lo veo, soy feliz de todos modos. ¿Por qué? Porque mi carácter ha sido forjado no por las cosas externas, sino por el carácter de Dios en mi vida.
Entonces, los pobres en espíritu habla de una decadencia espiritual. Y bienaventurados aquellos. Yo nunca voy a estar satisfecho con decir, ya lo sé todo, ya conozco todo, ya conozco teología, doctrina, filosofía, psicología, conozco todos, ya soy un hombre rico, no necesito de Dios. No, todo lo contrario. Entre más conozco, más pobre me veo. ¿Por qué? Porque en comparación con lo que Dios me ha dado, en mi espíritu no se compara con lo que Él tiene para mí. Entonces, si tú dices, no, no estoy satisfecho con decir 3 Aves Marías y el Padre Nuestro y una oracioncita aquí, ir el culto al domingo y con esto soy feliz. Pobres en espíritu. O en esta palabra ya no sería pobre, miserables en espíritu. Porque ya te conformaste con las migajas cuando Dios tiene todo un banquete espiritual para tu vida. Cuando dice la palabra bienaventurados los pobres en espíritu, significa que su estado espiritual, aunque no sea tan elevado, está feliz, pero esa felicidad, ese gozo, lo lleva a buscar más y más de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Pobreza de espíritu, entonces, no puede ser inducida artificialmente por medios de odio a sí mismo. O lo que hacían los monjes, ¿no? En los monasterios, que se laceraban el cuerpo para controlar sus impulsos y sentirse más espirituales. De nada te sirve. Eso no significa ser pobre espiritual, eso significa ser miserables espiritualmente. ¿Sí? El Espíritu Santo nos lleva a una insatisfacción porque lo que Él tiene, lo que Él te puede dar, no se compara con lo que hoy nosotros estamos experimentando. La exhortación, la enseñanza es, no te quedes con lo que escuchas. Tómate un tiempo para meditar, para escudriñar. Por eso tenemos diferentes cursos, ¿va? Los diferentes cursos es para que te estés alimentando. Tenemos un discipulado los jueves de Biblia, para que tú te estés alimentando. Ahí está, todo te lo estamos dando, como comúnmente se dice, en charola de plata, para que tú crezcas intelectual y espiritualmente. Porque si tú creces espiritualmente, intelectualmente, vas a tener una satisfacción emocional y te vas a sentir pleno, feliz, contento. Así que yo te invito a que aquellos factores externos que son parte de nuestra vida, no te enganches o no te claves con eso. Es que tú eres mi felicidad. Es que esto es mi felicidad. Mi casa es la felicidad. Mi auto es la felicidad. Mi perro es la felicidad. No, no te quedes ahí. Porque si el perro se muere, si pierdes la casa, si pierdes el auto, ¿dónde estaría tu felicidad entonces? Tu felicidad se centra no en las cosas externas, sino en lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida.